Estamos iniciando la 7ª semana de nuestro estudio del libro de los Salmos y el tema para esta semana será Tu amor es grande hasta los cielos. Y vamos a descubrir durante toda la semana cómo la misericordia de Dios está a la base, o el amor de Dios, dicho de otra manera, está a la base de todos los actos de Dios, incluso de aquellos que no comprendemos, incluso de aquellos que podemos cuestionar, pero si comprendemos la misericordia de Dios, también vamos a poder comenzar a poner en orden algunas ideas que tienen que ver con el carácter de nuestro Dios. Este día vamos a hablar sobre su amor es para siempre. Y desde la perspectiva de este servidor, vamos a descubrir los 4 puntos esenciales del tema que nos ocupará. Por eso le invito a que me acompañe en oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Bondadoso Padre, rogamos porque tu Espíritu Santo nos ayude, nos impresione en nuestro corazón para comprender un poco más de tu carácter. A veces los actos de este mundo, las situaciones de este mundo nos resultan un poco complicadas a nosotros, tanto que llegamos a cuestionar tu carácter. Pero permite, oh Dios, que hoy aprendamos de ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero que compartamos algunas reflexiones sobre la misericordia de Dios, porque toda la semana estaremos hablando sobre este tema y creo que es correcto que hablemos de esto considerando que la semana pasada hablamos incluso en algunos momentos de cómo Dios se propone vengarse del mal y se propone destruir el mal. Y entonces la pregunta que a veces surge es cómo esto realmente puede conciliarse con la misericordia de Dios. Aunque no pretendo que podamos dar una respuesta definitiva a estas cuestiones, sí creo que esta semana nos va a ayudar para comenzar a comprender un poco más del real carácter de nuestro Dios, que se vio revelado en nuestro Señor Jesucristo, que es un tema que siempre debemos tener presente. Así que para hoy quiero compartir con ustedes los 4 puntos que considero son los puntos esenciales de nuestra reflexión, de nuestro estudio, y para eso vamos a ir al Salmo 136. No vamos a leer todo el Salmo, sino que quiero que usted note algo que seguramente si ya ha leído este Salmo, ha notado anteriormente. ¿A qué me refiero? A que este Salmo es consistente en repetir un estribillo. Y es consistente en repetir un estribillo porque el salmista desea que nosotros comprendamos cuál es la base de Dios para actuar, sobre qué se basa Dios para actuar en su relación con nosotros, en sus actos en el mundo, incluso en aquellos que no comprendemos, aquellos actos, quiero decir, que no comprendemos. Voy a leer solo 3 versículos, los primeros 3, para que usted note el estribillo. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Creo que usted ya notó cuál es el estribillo, ¿verdad? El estribillo es que el amor de Dios es para siempre, o en este caso específicamente su misericordia, que en hebreo se pronuncia Hesed, o al menos la palabra es Hesed. Yo no les sabría decir exactamente la pronunciación, pero en hebreo la palabra es Hesed, que tiene que ver con esto, con misericordia. Y eso va a suceder en este salmo, solo en este salmo, 26 veces. Aquí 26 veces el salmista va a llamar nuestra atención a Hesed, es decir, a la misericordia de Dios, o en otras traducciones, porque realmente misericordia, aunque es correcta la traducción, no transmite todo lo que significa la palabra, también puede decirse amor inalterable. Hesed es igual a amor inalterable. Entonces, ¿cuáles son los 4 puntos que debemos tener en mente? Número 1, el amor es la base de todo lo que Dios hace. Ese es Hesed. Es la base de todo lo que Dios hace. Ustedes van a descubrir solo en este Salmo 136, pero luego se puede ver en otros salmos donde aparece esta palabra Hesed, que no siempre la vamos a traducir solo como misericordia. Hay otras palabras que se traducen como misericordia, esas las abordaremos más adelante, pero
cada vez que aparece Gesed tiene que ver con algo que está haciendo Dios. Por ejemplo, en este caso habla de Dios como creador, en el Salmo 136, quiero decir, habla como Dios creador, habla como Dios libertador, porque tiene una relación con el pueblo de Israel. Ustedes ven aquí, van a ver muchas esas figuras de Dios creando y Dios libertando, Dios cuidando de su pueblo, porque a la base de todo el accionar de Dios en el mundo está Gesed. Es más, esta palabra debería ayudarnos a comprender a nosotros que Dios está dispuesto a liberar, que Dios está listo para ejecutar sus actos de redención, que es la parte que a veces nos cuesta asimilar, considerando que a veces Dios va a mostrar su indignación contra el mal, pero no lo hace porque esté enojado como los seres humanos nos enojamos. Es de hecho su Gesed, su misericordia, su amor inalterable, el que hace que Él se manifieste, que Él actúe en favor de aquellos que están dispuestos a seguir su voluntad, de estar dispuestos a escuchar su voz. Así que a la base de todo está el amor. Por eso el apóstol Juan dirá más adelante, Dios es amor. Y esto es lo que debemos recordar siempre. Pero debemos dimensionarlo desde la perspectiva de lo que significa el amor. Amor no significa dejadez. Amor no significa simplemente dejar que todo suceda porque como amo tanto, pues soporto hasta el infinito. Amor no es eso. El verdadero amor es exigente. Y C.S. Lewis lo va a destacar en uno de sus libros. El verdadero amor es exigente. El verdadero amor invita a la otra parte a mejorar, a cambiar. Algo de lo que hablaremos el día de mañana, por cierto. Ese es el verdadero amor. Y el verdadero amor también se indigna cuando aquellos que son objetos de su amor se ven lastimados, y en este caso lastimados por el pecado. Así que a la base de todo está el amor de Dios. Un amor que supera nuestro sentimentalismo humano y que va más allá de nuestra sensiblería humana. Número 2. Dios es único, y lo vamos a ver acá, porque es creador y libertador. Es decir, Dios es único. Aunque el salmista menciona esto de Dios es Dios entre los dioses o Dios de los dioses, no está diciendo aquí que existen otros dioses. Lo que está diciendo es, mientras que a veces los seres humanos hacemos dioses de cualquier cosa creada, solo hay uno que es el creador. Y eso es Dios, esa persona es Dios. Dios es el único porque es el creador. Es más, ninguna otra doctrina tendría sentido sin esta, sin saber que Dios es el creador. Constantemente deberíamos remitirnos a eso cuando hablamos de la misericordia de Dios. Es por su amor y misericordia que nosotros estamos aquí. Y tal vez esto pueda causar confusión en algunos porque piensan, sí, pero si Él sabía que iba a surgir el pecado. El tema del pecado no tiene que ver con que Dios no nos ame o no tiene que ver con que Dios no supiera lo que iba a existir o que iba a haber una caída de los seres humanos. El tema de pecado nos muestra que Dios nos ha dado libertad para elegir, pero que también nos ha hecho responsables de nuestras elecciones. En su amor nos ha hecho libres y responsables, ¿sí? Que seamos responsables de lo que nosotros elegimos. Ahora, esto implica que Dios espera que nosotros le reconozcamos a Él como nuestro creador. Ya lo leímos en uno de los salmos que hemos comentado anteriormente. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, para que así podamos volver a la fuente de la verdadera vida. Él es la fuente de la verdadera vida. Ahora, este segundo punto, Dios como creador y redentor, me lleva al tercer punto. El tercer punto que podemos destacar en la lección es que podemos confiar en su pacto. Como su amor es para siempre y Él es el creador y además es el redentor, podemos confiar en que Él será fiel a su pacto, porque Gesed también tiene que ver con esta connotación de fidelidad. El amor de Dios es inalterable y el amor de Dios es fiel.
Así que Él va a cuidar de su pacto y va a cuidar de su pueblo que acepta su pacto. Y más aún, cuando su pueblo a veces se rebela contra el pacto de Dios, por su misericordia Él va a utilizar los medios que necesite para atraerlo. Es decir, no digo que Él está justificando los medios. ¿A qué me refiero con los medios que necesite? Él va a usar a sus profetas, Él va a permitir que cosechemos lo que sembramos, Él va a ayudarnos, va a despertar nuestra conciencia para que reconozcamos que Él sigue siendo fiel al pacto y que espera que nosotros volvamos a Él. Así que este es el tercer punto, ¿sí? Que Dios es fiel al pacto y por eso podemos confiar en Él. Y el cuarto punto es que la misericordia inalterable de Dios, el amor inalterable de Dios, se vio reflejado en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la demostración de lo que Dios está dispuesto a hacer por sus criaturas en el universo. Es verdad que Dios no tolerará el pecado para siempre, pero Dios asumió el costo de lo que implica el pecado al enviar a su Hijo amado para que muriera en nuestro lugar. La muerte del Señor Jesucristo, como nuestro sustituto, le grita al universo y debería gritarnos a nosotros que Dios es amor y que Él no ha cambiado su amor, que podemos confiar en Él incluso cuando no comprendemos algunos de sus actos. El problema de los seres humanos es que generalmente tendemos a poner en tela de juicio a Dios porque no comprendemos su carácter. ¿Verdad que cuando sucede un desastre natural, a veces la gente dice, esto es un acto de Dios, como si Dios estuviera interesado en destruir a la naturaleza o destruirnos a nosotros? No, no es un acto de Dios. Eso es el resultado de vivir en un mundo contaminado por el pecado. Es el resultado de cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Los desastres naturales no hablan del carácter de Dios. Es más, que nosotros seamos protegidos hasta este día de la autodestrucción, eso habla de la misericordia de Dios. Cuando usted recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor, Dios encarnado muriendo en nuestro lugar, siendo nuestro sustituto y recibiendo Él la penalidad del pecado, es decir, la muerte eterna, entonces nos damos cuenta que realmente su amor es para siempre y no tenemos por qué dudar, porque la base de todo lo que Dios hace es su amor para toda su creación, que nosotros hemos experimentado de una manera tan especial que por eso la llamamos misericordia, porque no la merecíamos. Pero Dios no puede cambiar lo que es porque su carácter, su esencia es amar, es cuidar, es ayudar, es restaurar. Si Dios cambiara eso, dejaría de ser Dios, porque Dios es inmutable, Dios es perfecto y Dios en su infinito amor nos invita a volvernos a Él, a celebrar todo lo grande que es Él. Porque este salmo, el Salmo 136, cuando usted lo lee, no lo hemos leído todo, pero quiero que usted lo lea con estos 4 puntos que hemos considerado hoy. Cuando usted lo lee con esos 4 puntos en mente, se da cuenta que el salmista nos invita a celebrar el amor de Dios por quién es Él, por su acción como creador y por su acción en la historia, tanto que irrumpió en la historia para Él pagar el precio del pecado en nuestro favor. ¿Cree que vale la pena adorar a un Dios así? Claro que sí, porque es un Dios que cuida de nosotros, porque es un Dios que se interesa en nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que por favor nos ayude a contemplar su amor y contemplando su amor, que eso nos lleve a una relación más profunda con Él. Querido Padre, gracias te damos por ser misericordioso. Gracias por tanta bondad que tú nos muestras, pero más que bondad, tú nos muestras esa misericordia que necesitamos, porque en nuestros pecados, nuestra propia ceguera espiritual no nos permite ver tu verdadero carácter. Ayúdanos para poder escuchar tu voz, para poder dejar que tu Espíritu Santo influya sobre nuestro corazón y de esa manera podamos contemplarte como tú eres. Y una de las manifestaciones más grandes que podemos ver de tu carácter es lo que Cristo Jesús hizo en nuestro favor.
Oramos pues en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.